Sí, gracias. 8:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos poner en análisis un tema que publicara a diario El Comercio y que se relaciona en medio del conflicto armado interno que vivimos, temas vinculados con las señales de la inseguridad que se plasman en espacios en el Ecuador. Se ha planteado que da señales de evidencias, por ejemplo, en paredes, objetos ubicados en puntos específicos y otros elementos, para delimitar de alguna manera territorios de grupos de la delincuencia organizada. Quiero dar la bienvenida en estudios al rector del IAEN, el coronel doctor Patricio Aro, el catedrático experto en seguridad Wilson Goyes, y también nos acompañará el doctor Stalin Zacoto, especialista en seguridad. Quisiera empezar porque en este reportaje da cuenta de la opinión del doctor Wilson Goyes respecto de estos distintivos que vienen a ser comunes de organizaciones delictivas para marcar territorio. ¿Por qué y en estas condiciones se hace en la situación de violencia e inseguridad que se vive en el Ecuador? Muy buen día. Bueno, muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, mi coronel Patricio Aro. Un saludo cordial a la audiencia. La verdad es que en este conflicto armado interno no se han destacado, lógicamente, algunos aspectos que son importantes de señalar. Primero, ya con el decreto presidencial donde establece organizaciones terroristas y actores no estatales. Vemos allí 22 organizaciones, entre ellos los Caballeros Oscuros, Chone Killers, los Choneros, los Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, la Mafia 18, Patrones, R7, Tiguerones, considerados lógicamente como grupos terroristas que atentan a la seguridad nacional del Estado. Sin embargo, no todos ellos lógicamente tienen la capacidad económica, capacidad logística como para enfrentar hacia el Estado. Y lógicamente son organizaciones que están subordinadas a diferentes bandas ya establecidas y a diferentes carteles. Entonces hay una como clasificación, dentro de estos grupos. Sin embargo, acá en las ciudades estos han estado en su dinámica, realizando las pandillas actividades lógicamente menores, dentro de organizaciones, como digo, pues que prácticamente no son considerados amenazas para la seguridad del Estado. Son robos, son carteristas, destruchantes, y más están caminando a la venta de droga, lógicamente, como para tener algún rédito económico que les permita seguir fortaleciéndose. En ese sentido, se han apoderado de diferentes sectores territoriales, no solamente en la capital, sino en diferentes ciudades de todo el país, Ha habido una migración permanente y han estado lógicamente flotando a medida que las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden han estado realizando una presión significativa, una vez lógicamente declarado este conflicto armado interno. Entonces han ido apoderándose de ciertos territorios y para materializar, ese control, lógicamente se han visto abocados a poner señalética, para marcar su territorio. Y esto, lógicamente, ha generado conflictos entre estas bandas por apoderarse del territorio, principalmente para el expendio de droga y también para realizar el reclutamiento, El reclutamiento para ellos significa una actividad importantísima y es fundamental para adentrarse lógicamente en este estudio, realizar una profundización en la conducta, del pandillero, en esa escala de valores que ellos mantienen dentro de su organización, porque lógicamente para ser una organización estructurada necesitan igual
reglas y códigos de conducta, y dentro de ello es lo que sale a relucir esta señalética que prácticamente está encuadrada en diferentes instancias, ¿no? La una como la parte personal, la otra distintivos en paredes, la otra el uso de colores, ¿no? La otra el tema de señales mismo en su hablar, y en esa dinámica lógicamente se van identificando unos con otros, y cuando no tienen el mismo objetivo, viene el enfrentamiento. Bienvenido al doctor Patricio Aro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Estos temas de controlar territorios que pasa por señales, como decía el doctor Wilson Goyes, ¿qué significado tienen en medio de esta violencia que vive el país? Buen día. Muchas gracias, licenciado. Buen día. Un saludo muy afectuoso a Wilson Goyes. Toda organización delincuencial tiene una estructura de poder y está caracterizada por el ejercicio de un liderazgo, por la estructura de cuadros delincuenciales y también por jerarquías. Y estas estructuras de poder delincuencial están establecidos por códigos, como había dicho Wilson, y lenguajes específicos en donde en realidad existe un verdadero código semiótico que es interpretado por cada una de las organizaciones delictivas. Entonces, estas señales que dan definitivamente marca un territorio, pero yo sí quisiera recordar que estas señales, especialmente las consideradas los zapatos colgados en los alambres, nacen desde hace algún tiempo, y ese tiempo se origina precisamente en las jorgas, en las ciudades. En Quito fue una de ellas, las ciudades pequeñas aún más caracterizadas por esta señalética marcada en los alambres de luz, pero marcaban un territorio. Hoy definitivamente tienen una orientación hacia la inseguridad, hacia las acciones delictivas que se dan dentro de esos espacios territoriales. Pero yo sí quisiera diferenciar lo que es la seguridad y es la violencia. La opinión pública normalmente confunde la inseguridad con la violencia. La inseguridad nosotros debemos definir es el atentado que diferentes organizaciones delictivas hacen en contra de los bienes y las propiedades de las personas, mientras que la violencia está matizada por la presencia de muertes violentas. Es decir, en la una existen robos, existen asaltos, existen incursiones en domicilios con la finalidad de apropiarse de recursos de las personas, y desde luego la violencia, en cambio, representa la muerte violenta. Y la muerte violenta, eso caracteriza hoy a las organizaciones criminales vinculadas con los carteles de la droga, a los que el Estado ecuatoriano ya los ha declarado la guerra. Entonces fueron señalados los 22 carteles precisamente por Wilson Goyes, y esa es la diferencia. Marquemos seguridad y marquemos violencia. La inseguridad es combatida por las estructuras de seguridad del Estado, mientras que la violencia, hoy, por el decreto 111, la combaten las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, en temas de seguridad no está interviniendo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están interviniendo en una guerra interna, y en esa guerra interna también existen códigos, también existen normas, también hay un marco legal que debe respetarse, marcado desde luego por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Entonces sí quiero caracterizar esto: violencia e inseguridad. Y dentro de la violencia e inseguridad, esto de marcar territorio de estos grupos irregulares, ¿cómo ve usted, coronel Aro? Sí, ahora desgraciadamente está dados por la marca de territorio con la finalidad del expendio o la venta de la droga y del microtráfico. Pero ¿por qué se da este fenómeno del microtráfico? El fenómeno del microtráfico se da porque los grandes carteles de la droga utilizan a nuestros carteles criollos con la finalidad de que proporcionen logística para el tráfico de drogas. Es decir, reciben los cargamentos de droga en la frontera colombo-ecuatoriana
ellos trasladan hasta sitios de expendio y de estos sitios de expendio los trasladan hacia los diferentes puertos o aeropuertos o pistas clandestinas de salida hacia los mercados internacionales. Esta estructura logística que proporciona este servicio a los grandes carteles de la droga ya no les pagan en dinero en efectivo, les pagan en productos, dicen ellos, por lo tanto les pagan en cocaína. Y esa cocaína tiene que ser convertida en dólares. Entonces, desde luego, ellos motivan permanentemente el consumo de drogas y la marca precisamente de estos territorios podría ser exactamente esa disputa de territorios para la venta de droga y el microtráfico. Bienvenido al doctor Stalin Zacoto. Gracias. Estamos hablando de este tema dentro del conflicto armado interno, estos mensajes, estas señales de la inseguridad que se han plasmado en el control de territorios, en control en provincias, en ciudades, en espacios en el Ecuador. ¿Cómo ve usted este panorama? Buen día. Mire, las entidades que se dedican al delito también se organizan. Es decir, los desorganizados se han organizado y han organizado parte del territorio. ¿Esto por qué lo hacen? Porque ellos, mejor que nadie, establecen los linderos donde tienen que operar. Entonces, los delincuentes que se dedican al microtráfico operan en un lugar. Los que se dedican al tráfico en gran escala se operan en otro lugar. Donde viven y donde operan los que se dedican al sicariato están en otro lugar. Y la Policía Nacional, los centros de inteligencia lo saben perfectamente. Lo saben perfectamente. Pero, desde luego, como esto es un monstruo tan grande, no se puede operar de manera, digamos que, en todos los lugares al mismo tiempo, sino que hay que hacerlo de manera secuencial, de manera estudiada, de manera estratégica. Y el doctor Aro decía algo muy importante. Hay que definir claramente qué es lo que es seguridad y qué es lo que es violencia. Y en el tema de seguridad ciudadana ha venido operando la Policía Nacional. Actualmente, a través de las fuerzas de tarea, en una guerra interna, están haciendo esta lucha contra la violencia, lo cual ha sido muy importante y desde mi punto de vista ha dado resultados muy buenos. Y lo primero que tenemos que reconocer que hizo bien el gobierno. Muy buenos, pero insuficientes todavía. Sí, no he dicho que han sido suficientes, he dicho que han sido buenos, porque lo primero que hizo el gobierno nacional actual es, por ejemplo, tomar el control de las cárceles. Esto que no lo habían hecho en los últimos 12 años de la historia. No teníamos control de las cárceles. Al momento, saben los delincuentes que cuando caen presos, ahora sí van a estar incomunicados, ahora sí están sometidos a un régimen de disciplina. Y esto no hubiese sido posible si no hubiese habido la oportuna intervención de las Fuerzas Armadas. Y más que todo, la determinación de una política clara que comenzó definiendo e identificando a los grupos de delincuencia organizada. Eso era lo primero, porque si no, no sabíamos contra quién teníamos que luchar. Luego viene la segunda parte, tomar el control de las cárceles. Y entonces la violencia que había dentro de los centros de privación de libertad, ¿a dónde se trasladó? Se trasladó a la calle. Y es ahí donde tenemos ahorita la gran lucha. Y este proceso de luchar contra la inseguridad, de luchar contra la violencia, no es un proceso que puede estar a cargo única y exclusivamente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Es un proceso que tiene que ser acompañado con toda la sociedad, porque esto es una lucha de la sociedad. Cuando tengamos mayor seguridad, tendremos mayor turismo. Cuando tengamos mayor seguridad, tendremos mayores inversiones y así sucesivamente. Y hay que entenderlo bien. Mire, desgraciadamente, dentro del proceso de cuando se habla de seguridad en el Ecuador, y yo creo que en toda Latinoamérica existe una confusión en términos. Y en eso, en realidad, los países europeos, los países de América del Norte nos llevan una delantera. Ellos definen claramente el security y lo diferencian del safety. O sea, es decir, se diferencia lo que es la seguridad ciudadana de lo que es la seguridad integral que normalmente se habla en las empresas o en el sector privado.
Doctor Wilson Goyes, estas señales, estos mensajes, estos controles de territorio son alertas que se están investigando por un lado, y quizás esto no está rebasando las capacidades del Estado en sí mismo. ¿Cómo no? Indudablemente el tema, como vemos, no es un tema estructural, no, es un tema más bien un tema social. ¿No? ¿Por qué se forman estos grupos? Estos grupos se forman lógicamente porque se sienten excluidos, porque no tienen trabajo, porque no tienen las mismas oportunidades como para insertarse en la sociedad. Por otra parte, lógicamente no tienen una capacidad, ¿no?, económica como para realizar una formación educativa, y a la par son gente que se encuentra en su mayoría abandonada. Entonces, las edades, ¿no?, de reclutamiento normalmente para las pandillas se dan a partir de los 15 años, ¿no? En este sentido, un mensaje, lógicamente, para todos los padres de familia: controlar a sus hijos en esa edad de 12 a 13 años, ¿no? En donde hay, lógicamente, un cambio fisiológico, y la juventud está en riesgo, está en peligro. Y lógicamente las bandas, ¿no?, se aprovechan de esta circunstancia para captar, para reclutarles. Y una vez reclutados, ¿no?, su condición de vulnerabilidad sigue acrecentándose. No es que con ingresar a la pandilla pues van a ganar dinero o a ganar protagonismo o a ganar notoriedad, no, más bien se van debilitando porque están sujetos ya, como lo han manifestado, a una estructura que poco a poco va haciéndose criminal. Entonces van ellos aprendiendo, ¿no?, esta dinámica del delito. Y en el otro sentido, pues el tema de marcar territorio es fundamental para las pandillas, ¿no? Porque ellos, a través de estas identificaciones, de estas señales, pueden lógicamente garantizar sus operaciones, ¿no? Ponen señales para realizar operativos, ponen señales para lógicamente tener una condición de alarma, ¿no?, en situaciones en que la fuerza pública puede ir. Entonces, y esta es una dinámica permanente de cambio, ¿no? Van cambiando en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar, pero son códigos que los manejan ellos. Cada una de estas bandas, y van actualizando sus códigos y van lógicamente aferrándose ya más a una estructura cerrada, ¿no? Y lógicamente sigue el escalamiento, como decían, pues en la conformación ya de estructuras organizadas del delito, ¿no? Y el narcotráfico está de por medio, lógicamente. Doctor Wilson Goyes, por cierto, siendo responsabilidad del Estado y la necesidad de contar con un plan integral de seguridad, estas tareas frente al terrorismo también corresponde a las unidades especiales que tiene tanto Policía cuanto Fuerzas Armadas. Sí, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lógicamente están trabajando ahora en forma conjunta, ¿no? Sin embargo, su capacidad no es suficiente, ¿no?, como para controlar todo el territorio nacional. Vemos nosotros que estas bandas o estas estructuras criminales están en una dinámica de movimiento, ¿no?, como lo conocen con el efecto globo, el efecto cucaracha, van mudando de un lugar a otro, y ahora se han asentado en las periferias prácticamente de alguna ciudad, desde donde cometen sus delitos. O sea, por una parte, las estadísticas demuestran que ha bajado, ¿no?, el índice de homicidios. Sin embargo, se ha acrecentado pues el tema de sicariatos, ha acrecentado en el tema de secuestros, ¿no?, en el tema de extorsiones. Entonces esta gente lógicamente cambia también las dinámicas en donde les resulta tener ingresos permanentes, porque sus estructuras tienen que financiarse a toda costa. Doctor Patricio Aro, siendo insuficientes frente a la dimensión del conflicto interno, las tareas que deben cumplir no solo el gobierno nacional en liderar un plan integral de seguridad, Fuerzas Armadas, Policía, bloque de seguridad, también los gobiernos autónomos descentralizados que tienen su papel. Algunos reciben tasas de seguridad. En general, la Universidad Ecuatoriana, por ejemplo, es bueno conocer cómo viene aportando la Universidad de Posgrado IAEN.
Sí, desde luego la señalización y marcación de territorio está íntimamente ligado al consumo de estupefacientes, y la violencia también está relacionada, porque yo quiero insistir en que los traficantes que quieren convertir la mercadería en dólares motivan permanentemente el consumo, y los consumidores normalmente son tentados porque les venden a crédito, y desde luego el momento que les venden a crédito les dan un plazo para que paguen, y el momento que no pagan, pues les amenazan de muerte o les matan simplemente. Muchos jóvenes o personas que no tienen ninguna relación con los carteles de la droga han sido asesinados. No son víctimas relacionadas simplemente porque pertenecen, sino porque están adeudando dosis de droga a los grandes carteles. Entonces, estos consumidores que no tienen la oportunidad de pagar a los carteles de la droga, ¿cómo consiguen esos recursos? Pues a través de los secuestros, de los microsecuestros, de las extorsiones, de los asaltos. Entonces es un ciclo vicioso en donde la inseguridad crece permanentemente. La universidad, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, está realizando permanentemente estudios sobre estos comportamientos, es decir, el tráfico de drogas, el expendio de las drogas, el microtráfico y sobre todo el consumo, en donde ya no es un tema de solamente represión y violencia, sino necesariamente es un tema de salud pública. Y el gobierno también y los gobiernos locales tienen que actuar en ese sentido y están actuando. Nosotros hemos visto que casas de rehabilitación de consumidores no existen por parte del Estado o de los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos deben extender y abrir estos centros de rehabilitación con la finalidad de evitar también este mal que es el consumo que genera. Insisto nuevamente, los consumidores reciben sus dosis de droga a crédito y si no los pagan simplemente son asesinados. Y para precautelar su vida, esos chicos consumidores buscan un secuestro express, buscan asaltar, buscan robar, buscan arranchar un celular a alguien para pagar ese tipo de droga. Entonces, ese es un tema de salud pública que necesariamente tienen que involucrarse los gobiernos autónomos descentralizados y la academia también. Doctor Stalin Zacoto, es importante el establecer lo que hemos dicho, este plan de seguridad frente a estas nuevas evidencias, señales de inseguridad, pero también poner en pleno funcionamiento lo que debiera existir. Por ejemplo, en la ley se planteó la integración del Consejo de Política Criminal, y hasta el día de hoy, estando en el código, no se puede establecer el ente rector de una política criminal. Ya, mira, primeramente quiero que me permitas referirme y aclarar varias cosas, y este es un mensaje para los jóvenes. Dentro de los grupos de delincuencia organizada, señores, no existen líderes. Los líderes son para hacer las cosas buenas. Dentro de los grupos de delincuencia organizada, lo que existen son elementos que capitanean actos delictivos. Existen delincuentes, existen delincuencia y existen cosas malas. Ese es el primer mensaje. El segundo es que coincido perfectamente con el doctor Aro y el doctor Goyes. El monstruo de la violencia y de la criminalidad que existe en el Ecuador en los actuales momentos no solamente es un tema que tiene que lucharlo las fuerzas de refuerzo de la ley, como es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es un tema que tenemos que llevarlo de la mano con toda la sociedad. Y en esta parte es muy importante la actividad que lleve adelante, ¿quién? La Fiscalía General del Estado, los operadores de justicia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Bienestar Social, todos los ministerios, para coadyuvar a generar un ambiente seguro. Sin embargo, las necesidades y los temas que hay que tratar son tan inmensos que en muchas ocasiones se ven diluidos. Ahora bien, hay que también determinar que los grupos de delincuencia organizada normalmente no aceptan devoluciones, señores. Sociedad ecuatoriana, los grupos de delincuencia organizada no aceptan devoluciones. Y esto va de la mano con la violencia a la que se refiere el doctor Aro. ¿Qué significa? Que una vez que se ven involucrados, una vez que se ven comprometidos con estos grupos de delincuencia organizada, no hay posibilidad de salir porque no aceptan ningún tipo de devolución. O siguen por el camino del mal o simplemente lo que les espera es la muerte a los que se involucran. Ahora bien,
Usted ha dicho una gran verdad. La política anticriminal que se debe plantear en el Ecuador no se ha llevado adelante. ¿Y por qué no se ha llevado adelante cuando existe dentro de la normativa este tipo de, digamos, de directriz? Porque no hay recursos, porque no hay los recursos necesarios. Tómese en consideración. En la primera parte me he referido que este compromiso social no solamente se lo podemos dar a cargo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y nombramos a la Fiscalía. Pero ¿cómo puede ser posible que un fiscal que en su despacho tenga, el fiscal que menos procesos tiene en su despacho, tiene más de 5.000 procesos por resolver? ¿Así tanto? Así es, y eso es un llamado especial. Hay que reforzar, ¿sí?, a la función de la Fiscalía General del Estado. Es imposible, ¿sí?, dar tratamiento a todos los procesos que tienen acumulado. Y ojo, como están en constante movimiento los fiscales, cuando ya llegan al despacho, ya encuentran, ellos han heredado esa cantidad de procesos. A eso agréguenle los procesos que le llegan día a día. Entonces, ellos se ven rebasados en sus capacidades. Y usted va a un despacho fiscal y usted encuentra al fiscal titular, encuentra a 2 secretarios, entonces 3 personas no pueden llevar adelante todo lo que tienen que llevar adelante. Es parte de la problemática que hay. Es parte de la problemática. Y a eso agréguele también el problema que tenemos en el Consejo de la Judicatura. Sí, tenemos jueces que, dicho sea de paso, se ha demostrado, y por eso tenemos procesos que son públicos y notorios, que no han sido tan probos y han tenido la tendencia ¿a qué? A definir sus dictámenes, sus sentencias a favor de tal o cual grupo que le pueda, digamos que, subvencionar algunas necesidades. Eso tiene que cambiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como sociedad es identificar que tenemos un problema dentro del proceso. El diagnóstico y luego las acciones. Y luego las acciones. Pero para eso necesitamos mano dura por parte de todas las autoridades y una política clara de lucha contra la delincuencia, contra la violencia y cero tolerancia a los que se tuercen. Bueno, seguiremos hablando de estos temas. Quiero agradecer el aporte a este análisis con este enfoque al doctor Wilson Goyes, catedrático en la UIRE, experto en seguridad, el señor rector del IAEN, Universidad de Posgrado, doctor Patricio Aro, y el doctor Stalin Zacoto, especialista en seguridad. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Gracias. 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Hacemos una pausa y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la señora canciller de la República, Gabriela Sommerfield. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.